Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Todavía estamos en el capítulo 1, hermanos. ¿Quién de ustedes no ha recibido una receta para hacer algo? O para hacer un pan, para hacer un postre, para hacer un platillo. ¿Sí han recibido una receta? Y ustedes se han fijado que si no hacen conforme a la receta, al menos que esté alterada, no sale el guiso, el pastel, el pan, el postre, lo que usted sea, ¿verdad? Por eso es importante que nos apeguemos a la receta que nos dan para el postre. La semana pasada, hermanos, hablábamos sobre el escuchar los consejos que Santiago nos daba en nuestra propia vida, sobre el guardar silencio, sobre el de ser tardos para hablar, también el de no enojarnos pronto. Y todos estos consejos son muy importantes para nuestra vida. También tienen un impacto en nosotros, en donde nosotros tenemos que rechazar la inmundicia, la malicia. Y, hermanos, también la actitud en cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Seguimos en la segunda parte del dicho al hecho hay mucho camino, y esta es la segunda parte de este mensaje. ¿Por qué lo he puesto en partes? Porque del versículo 19 hasta terminar es un mismo tema. Sí, es un mismo tema que está relacionado con la palabra de Dios. Ahora, vamos a darle lectura a Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27. Síganme con su vista. Y dice: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la ley perfecta, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos regalas. Te glorificamos y te exaltamos a ti. Y mi Dios, que todos tengamos un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para que tengamos un corazón, Señor, para poder mirar atentamente a tus palabras. Dijo Cristo a sus discípulos que tuvieran cuidado y que se metieran muy bien las palabras que Él estaba diciendo. Padre, así te pedimos también nosotros que metamos y tengamos cuidado de poner atención a tu palabra. Te pedimos, por favor, que tú obres en esta tarde, que tú, Señor, dispongas nuestros corazones, que tú, Señor, obres en nuestras vidas, que salgamos edificados, mi Dios, que salgamos glorificándote a ti, y que, mi Dios, nos hables a nuestra vida, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, es importante nosotros, ¿verdad?, escuchar consejos. Dice un dicho, ¿verdad?, que el que no escucha consejos no llega viejo. Hay algo de verdad en eso, porque hay un beneficio en el escuchar el consejo y aplicar el consejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que te da el consejo quiere evitar
que pases por lo que él pasó. Aunque no son las mismas situaciones, pero los consejos nos ayudan a evitar o nos ayudan a hacer mejor las cosas. Pero Santiago, hermanos, sigue con su tema de la palabra y en el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos, en esta tarde, lo primero que Santiago nos dice, o lo primero que podemos decir, no te conformes con escuchar solamente. A muchas personas les gusta escuchar muchas cosas. A muchos de nosotros nos encanta escuchar. ¿Sí o no? Nos encanta escuchar música, nos encanta escuchar a lo mejor predicaciones, nos encanta escuchar ¿qué más se les antoja escuchar? Pláticas, ¿verdad? De importancia. Hermanos, y claro que eso es bueno. Eso es bueno que nosotros tengamos la determinación de poder escuchar. Y eso es bueno, muchísimo bueno. Pero el consejo que nos da Santiago, lo que Santiago nos dice es que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Esta palabra hacedores, hermano, es muy importante porque es la palabra, no lo voy a decir en el griego, pero significa el que desempeña, o el que construye, o el que cumple, o guarda, o realiza la ley. Entonces para nosotros tiene que ser de mucha importancia que no nada más estemos escuchando, sino que también pongamos en práctica lo que escuchamos. La Biblia, hermanos, a diferencia de muchos libros, a diferencia de una receta de cocina, la Biblia siempre nos habla a hacer una acción. Es el único libro que se diferencia de muchos, porque a lo mejor otros libros te dan el consejo, pero es opcional, en que tú lo puedas hacer o no lo puedas hacer. Pero la Biblia te exige un haz, te motiva a una acción. ¿Cuántos imperativos o cuántas órdenes nosotros vemos en la palabra de Dios? Podemos ver muchísimas órdenes que Dios nos está dando a nosotros. Ahora, escuchamos la orden, pero tenemos que hacerla. Es como un militar. A un militar lo ordenan, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y si no lo hace, lo van a disciplinar, lo tiene que hacer. Y lo hace, ¿verdad? Y eso es grande, eso es muy importante que nosotros veamos que todo lo que la palabra de Dios nos dice necesitamos poner en práctica. Ahora, es importante la palabra porque nos dice que es aquel que construye. Hermanos, si nosotros somos capaces de escuchar la palabra de Dios, pero si nosotros ponemos en práctica aún lo pequeño de la palabra de Dios, estamos construyendo. ¿Pero qué es lo que estamos construyendo? Primeramente estamos construyendo nuestra vida espiritual. Estamos construyendo. Pablo le dijo a los corintios, no lo vamos a leer, 9:3, ¿verdad? Él pone el fundamento, dice que es Cristo, pero cada quien tiene que mirar y tener cuidado cómo sobreedifica. ¿Y cómo va a sobreedificar? Solamente poniendo en práctica lo que es la palabra de Dios. Si nosotros no somos capaces de poner en práctica la palabra de Dios, es como alguien que empieza a construir una casa y la deja en los puros cimientos. No termina su obra. ¿Por qué? Porque no está poniendo en práctica lo que él tiene en mente. A lo mejor por falta de dinero o lo que sea, pero podemos ilustrarlo de esta manera. Si nosotros, hermanos, no hacemos la palabra de Dios, no vamos a poder edificar nuestras propias vidas. Ahora, otra cosa, si no hacemos la palabra de Dios, no vamos a poder, o Dios no nos va a poder usar para edificar su iglesia.
¿Sí? Porque, ¿qué usa Dios? Nos usa a nosotros para edificar a su iglesia, para ir construyendo. Dice Pedro, la piedra viva, ¿verdad? Y ustedes son también piedras que van unas con otras, juntándose, hasta que se forma un edificio. ¿Qué quiere decir? Que si tú no eres hacedor de la palabra de Dios, Dios no te puede usar para edificar su iglesia. Entonces, nomás estamos calentando una banca. A mí me da mucha tristeza que en la mayoría de las iglesias haya personas que llegan, se sientan, escuchan y se van. Pero estaría bien, pero que se llevaran aquí en mente y que cuando estuvieran allá afuera hicieran lo que se manda. Pero tristemente no. Tristemente no. Se van y se olvidan del consejo o de lo que la palabra de Dios nos dice. Esta es la realidad de mucha cristiandad en nuestros tiempos. Esta es la realidad. Pero esto es triste. Créanme lo que esto es muy triste. Porque el que es hacedor de la palabra de Dios, hermanos, es el reflejo de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, puedo yo decir, muchas personas que asisten a las iglesias no son nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica lo que la palabra de Dios dice. Mateo 7:21, por favor. Mateo 7:21. Vamos a ver varias cosas que Cristo dijo en el Sermón del Monte. El 7:21, fíjense cómo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? A lo mejor hay personas que hacen milagros. A lo mejor hay personas que han curado, no sé, han hecho milagros y prodigios, pero su vida no es una vida santa delante de Dios. Porque Cristo se los dice. Porque sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo les dirá: nunca los conocí. Hermanos, entonces, el peligro de una persona que no es hacedor de la palabra de Dios es que es desechado por Dios. En segunda parte, no porque pierda su salvación, sino porque nunca nació de nuevo. Porque el que entrará en el reino es todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Tengo que esperar 20 años para saber la voluntad de Dios? ¿Tengo que esperar 30? No. Cuando nos metemos a la palabra de Dios, podemos ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero entonces, ahora sí que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y nosotros lo que tenemos que evitar, porque Dios nos manda a ser hacedores. Pero sí, no somos hacedores, pero sí estamos cantando ese canto de trabajar y orar, todos juntos en la... ¿Saben qué? No me gusta, está bonito el canto, pero no me gusta porque todos los que lo cantan es una mentira para ellos. Porque no trabajan. Si acaso trabajan 3, 4 o 5 para la gloria de Dios. Dios nos dice ir y predicar el evangelio y no lo hacemos. Apártate del pecado, no lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la voluntad que nosotros estamos haciendo? ¿Nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios? Y a veces terminamos haciendo la voluntad de nosotros. Bueno,
Cada quien considere cómo va caminando en el reino de Dios. Ahora, el versículo 24 de Mateo, ahí mismo, ¿verdad? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, si no somos hacedores de la palabra de Dios, estamos construyendo sobre la arena. Estamos construyendo castillos en el aire, que vendrán las tormentas, vendrán las tribulaciones, vendrán los problemas, y seremos arrastrados por los problemas. ¿Y saben qué? Nunca van a regresar a la iglesia, porque los problemas fueron mayores que la fidelidad a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver la fidelidad a Dios como practicante de la palabra más que nuestros propios problemas. Yo sé que nuestros problemas pueden ser grandes, pues sé que nuestros problemas nos pueden desanimar, pero hermanos, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es Dios que los problemas que nosotros podemos tener. Pero claro, todo esto sucede porque no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, porque no estamos bien fundamentados practicando y haciendo lo que Dios nos hace, lo que Dios nos dice, perdón. La parábola lo dice: aquí compararé a aquel que hace todas las palabras que yo digo, a un hombre que está firme y sólido en el reino de Dios. Ahora bien, vamos a Lucas 6:46, por favor. Ahí unas paginitas más allá. Y quiero que veamos esta palabra que vamos a leer a continuación. Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Ay, Dios, perdón, estoy en Marcos. Con razón, dije, no, perdónenme. Ahora sí, estoy en Lucas 6:46. Dice el mismo paralelo del de los 2 cimientos, pero Cristo aquí dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjense qué importante estos 2 pasajes paralelos donde nos complementan las palabras de Jesús. Aquí en Lucas me gusta porque Lucas lo registra con una pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Primer pregunta: ¿por qué mucha gente puede llamar a Jesús Señor, Señor, y no hace lo que le dice? ¿Será su Señor Jesucristo si no hace lo que Él dice? No, ¿verdad? No es lo que yo digo. El que viene a mí y oye mis palabras, ¿verdad? Ya dice a quién le comparará. Pero hermanos, la exhortación de Santiago es muy clara. No podemos quedarnos en nomás estar escuchando y llenándonos de conocimiento, escuchándonos y llenándonos de conocimiento, escuchándonos y llenándonos de conocimiento. No, ese conocimiento lo tenemos que hacer. Todo lo que Dios nos dice, tenemos que hacerlo. ¿Será difícil? Es algo difícil, pero sus mandamientos no son gravosos. No van a ser difíciles para nosotros. Primera de Juan 2:3, por favor. Allá unas hojitas atrás, adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. 2:3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ok, entonces una persona que se dice ser cristiana o una persona que se dice haber nacido de nuevo, pero no obedece a las palabras de Dios, es un mentiroso. ¿Podemos engañar a la gente? Claro que los podemos engañar con el lenguaje muy común de las iglesias. Dios te bendiga, varón, hermano, etcétera, etcétera. Yo no digo que eso esté mal. Lo que yo digo es que podemos jugar a ser cristianos. ¿Por qué? Porque nada más nos conformamos con venir, con oír y ya, irnos. Y ahorita vamos a ir más adelante pues, viendo esto. Entonces, hermanos, si nosotros no somos hacedores de la palabra, regresamos a Santiago. Y aquí hay que remarcar dos cosas. No puede divorciarse o no puede separarse el oír del hacer. Sí, ni el hacer del escuchar. No pueden ir separados. Son reconciliables. Son unas. ¿Sí? Ahora, algo interesante es que la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos de nuevo, es vida y se hace vida en nosotros y venimos a Cristo. Pero la realidad es que tenemos que hacerlo. Pero si nosotros no lo hacemos, hermanos, necesitamos de hacerlo porque son juntos, hermanos. ¿Sí? Son juntos. ¿Por qué? Dice Santiago, vamos a la siguiente palabra de Santiago. Ser hacedores y no oidores, ¿verdad? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. En otras palabras, Santiago dice, tienes que ser un hacedor y no nada más escuchar, porque si tú nada más escuchas, te estás engañando a ti mismo. Se engaña la gente a sí mismo. Y solamente tiene un uniforme de cristiano. Se engaña completamente. Esta palabra engañar es la palabra contar mal o razonar falsamente o hacer mal los cálculos. Entonces quiere decir que a veces lo que escuchamos lo tenemos que considerar bajo nuestra opinión y no la de Dios. Esto sí hago, esto no hago. Esto se me hace muy difícil, entonces no lo voy a hacer. Esto sí es fácil, esto sí lo voy a hacer. Hermanos, nos estamos razonando y estamos haciendo mal los cálculos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Y hermanos, cada vez que avanza el tiempo, cada vez que vamos acercándonos a la venida del Señor, créanmelo que esto va a ser una realidad en la iglesia. Mucha gente va a querer aparentar ser cristiana, pero no lo es. Esto va a ir aumentando, créanmelo. ¿Quieren verlo? Segunda de Timoteo 3, por favor. Dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. A estos evita. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo: Timoteo, ten mucho cuidado, porque en los postreros tiempos, cada vez que nos acercamos a la venida del Señor, ese carácter va a aumentar dentro de la iglesia. Porque Pablo le está hablando a Timoteo de lo que va a pasar en la iglesia, no lo que va a pasar en el mundo, porque todas estas características las tienen las personas del mundo, ¿verdad? Pablo le está hablando, y si ustedes se fijan en todas las características, van en contra de lo que Dios quiere. Van en contra de lo que Dios nos ha mandado. Pero sin embargo le dice: esto va a haber en los postreros tiempos. Pero el versículo 5 me llama la atención porque dice que todos aquellos que hacen esto tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Ok, ¿qué quiere decir? Apariencia quiere decir que tienen una máscara. Es lo que les decía. Hay gente que se va a poner una máscara de cristiano y tendrán apariencia de que son cristianos. Y esto va a aumentar dentro de la iglesia. Hermanos, ¿queremos ser de los que cumplen la profecía o queremos seguir siendo fieles a Dios? Créanme que esto no lo vamos a poder evitar, porque Dios lo ha dicho y eso se va a manifestar. Ahora la pregunta es: ¿tú qué vas a hacer? ¿En realidad vas a ser un hacedor de la palabra o no vas a ser un hacedor de la palabra? A mí me da mucha tristeza, iglesias, se los voy a decir, mucha tristeza de iglesias que se dicen tener sana doctrina, pero con sus hechos derriban la sana doctrina. Sí tienen ahí el cuadro de la declaración de fe o lo que creen y todo, pero ¿saben qué? Todos o la mayoría de esas iglesias, sus miembros no viven la sana doctrina. En otras palabras, viven en tradiciones. Eso lo vamos a ver también en otra clase. No son hacedores de la palabra, son hacedores de sus tradiciones y de lo que ellos piensan que es correcto. Pero se dicen que tienen sana doctrina. Tristemente, creo, hermanos, que esas iglesias, esos hermanos, se están engañando a sí mismos. Estamos engañando. Ya dejémonos de engañar. ¿Vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a escoger? ¿O Dios nos estará dando la oportunidad de escoger? No, Dios nos está diciendo: hazlo. Porque si tú has nacido de nuevo, tú tienes que hacer mi voluntad. Porque todo el que ama a Jesucristo hace su voluntad. ¿Qué decía Pedro? ¿Qué leímos en Primera de Juan ahorita? Que el que no lo hace se engaña a sí mismo. Es un mentiroso. Quiere decir que tenemos que hacerlo. No debemos de estar engañándonos. No debemos de estar haciendo malos cálculos. Debemos de estar haciendo correctos los cálculos. Dios quiere esto, Dios lo voy a hacer. Dios quiere esto, Dios lo tengo que hacer. ¿Verdad? Y no decir, bueno, esto sí, esto no. Tampoco Dios nos da la oportunidad de escoger lo que sí y que no. Y Santiago nos da un ejemplo muy bueno. Regresamos a Santiago, hermanos. En donde, hermanos, ya no nos engañemos. Hay muchas personas que se engañan a sí mismas. ¿Y saben qué? Cuando una persona se engaña a sí misma queriendo ser cristiano y no lo es, el nombre de Jesucristo es blasfemado.
¿Se fijan las consecuencias de una persona que dice que es y no es? Es pisoteado Jesucristo, hermanos. Así es que si tú eres, exáltalo a Él, glorifícalo a Él en tu vida. No lo pisotees, ni dejes que los demás lo pisoteen por tu mal comportamiento, por tu mal proceder, por el no poner en práctica. Dice Santiago, ya estamos ahí en Santiago, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor de ella, este es semejante a hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo es. ¿Qué está queriendo decir Santiago en esta pequeña ilustración que él nos da? Quiere decir mucho, porque si alguno es oidor y no hace, en el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Esta palabra considerar es mirar detenidamente. Aquí tengo un espejo y yo me puedo ver, ¿verdad? Cómo ando peinado, si ando bien rasurado, si traigo manchada la playera, todo. ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos y vemos en el espejo nuestra primera impresión de cuando nos levantamos? A lo mejor todos despeinados, todos acá, no sé, a lo mejor manchados de la cara o desarreglados, ¿verdad? O si trabajaste y no te bañaste, ¿verdad? A lo mejor traes manchada de la cara, ¿verdad? Sí, no sé, te salió un barrito a los jóvenes, ¿verdad? Les salió un barrito, una espinilla y dicen, ay no, pero se fijan fácilmente en eso, ¿verdad? Y lo primero que hace uno es, bueno, se va a peinar, se va a cambiar, se va a lavar la cara o se mete a bañar. Pero por ejemplo, en el detalle del barrito, pues las mujeres son las que rápido, ¿verdad? Ay no, tengo que tapármelo y no sé qué. Pero un hombre rápidamente dice, eso se va a quitar rápido y me voy, ¿verdad? Eso no importa. Y después se le olvida, aunque siente la comezón o la molestia del barrito, pero dice, pero se le olvida el barrito. Así es una persona que es oidor, una persona que ve y que se considera como es, pero se va del espejo y se le olvida cómo es. Y dice, sí, yo creo que tenía que cambiar esto, pero no lo cambié. Creo que tenía que quitarme esta mala maña y no la hice. Y se le olvida. Así es el ejemplo que nos da Santiago. ¿Cuántos de nosotros no hacemos esto? Dios nos habla a nuestras vidas y reconocemos lo que tenemos mal, o lo que estamos haciendo mal, o lo que tenemos que cambiar, o lo que tenemos que hacer, y decimos, no, sí, tengo que hacerlo. Total, me doy la media vuelta, camino, y al transcurso del día no me acordé de lo que dice Dios. ¿Nos ha pasado? Sí nos ha pasado. Pues así es el ejemplo de esa persona que es oidor nada más. No tenemos que ser oidores, ¿sí? No tenemos que ser oidores nada más, sino tenemos que estar dispuestos a dar el siguiente paso. Nosotros tenemos que estar dispuestos de que si entonces vemos nuestro error, tenemos que mejorar esa situación. ¿Sí? O vamos a seguir, o vamos a dejarnos así. A ver, ¿quién se levanta sucio y no se mete a bañar? Uno que es flojo, ¿verdad? Nada más. Pero de los demás, ¿quién no se mete a bañar? Y se cambia y se arregla y todo. Pero eso sí lo hacemos. Pero ¿por qué cuando Dios nos habla no lo hacemos? Por eso Santiago dice este ejemplo, porque nos compara a una persona que es de esta manera. Ahora,
el no hacerlo nos condenaría a nosotros mismos. No, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Porque tenemos la oportunidad de entenderlo y decir, bueno, Dios, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Porque dice el 24, porque el que se considera a sí mismo y se va, se olvida, y luego se olvida cómo era. Que no se nos olvide, hermanos, porque somos muy dados a olvidar cosas. Si nosotros, hermanos, nos conformamos con nada más escuchar, y qué bonita predicación, y qué bonito mensaje, y qué bonito capítulo, y qué bonito salmo, y qué bonito, etcétera, etcétera, está bien. Y hasta ahí nos quedamos. Ah, qué bonito todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se nos olvida. A mí son cosas que se me olvidan las cosas. Soy una persona que se me olvidan las cosas, pero también me acuerdo. Hermanos, se nos pueden olvidar, pero podemos recordarlo. Y cuando lo recordemos, pongámonos en práctica. ¿Sí? Porque sí somos olvidadizos. Eso no lo puedo yo negar. Somos olvidadizos. Y más cuando no damos el primer paso a seguir. Cuando no damos el primer paso a seguir, siempre se nos va a olvidar. Dice la palabra que hoy es el día de salvación, ¿verdad? Y dice, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Y muchos de nosotros nos quedamos en, bueno, hoy es la oportunidad de cambiar, pero no, mejor la semana que entra. Hoy es la oportunidad de cambiar, no, mejor mañana, porque tengo una fiesta ahí con mis parientes y va a haber cervezas. ¿Verdad? Pero así somos. Pero no, hermano, debemos de dar el paso a la obediencia. Dios quiere obediencia. Él le dijo al pueblo de Israel, quiero más obediencia que sus sacrificios. A mí no me importan ya sus sacrificios, lo que quiero es que ustedes obedezcan mis preceptos, pero que los obedezcan de todo nuestro corazón, de todo su corazón. No por imposición, sino que por el amor de Dios, porque somos esclavos, tengamos que hacerlo. Hermano, si usted fuera un esclavo, le apuesto o le digo o le aseguro que usted va a hacer todo lo que su amo le mande. Pero no somos esclavos por amor, por Cristo. No hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido comprados por Cristo. ¿Para qué? Para servirle por amor, no por una imposición de carga. Que el mandamiento diga, ay, pues lo tengo que hacer porque esto dice, sino por el amor que Cristo nos demostró y por el amor que nosotros le tenemos a Él. Nosotros necesitamos poner en práctica lo que Él nos dice. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo que nuestros jefes nos dicen? Y lo hacemos. A lo mejor, sí, renegando, pero lo hacemos. ¿Por qué no hacer lo que nuestro Padre Celestial nos dice? ¿Necesitamos que se nos olvide? ¿Necesitamos que Dios nos discipline para recordarlo? No, hermano, no necesitamos llegar hasta ese extremo. Necesitamos poner en acción. Necesitamos hacerlo. Debemos quitar ese dicho del título de esta predicación y decir, del dicho al hecho, no hay nada de trecho, no hay nada de camino. Yo lo voy a hacer, pero nosotros tenemos que comprometernos, tenemos que afianzarnos en nuestras vidas para poder hacerlo. Si no, hermanos, no vamos a salir adelante. El ejemplo de la receta que les dije, si tú haces mal la receta, te va a salir mal. Si tú no haces lo que Dios te dice para tu vida,
¿Crees que Dios te lo dice nomás para hostigarte? No, te lo dice por tu bien. Te lo dice por tu bien. Vimos la semana pasada que la palabra de Dios nos ayuda a evitar hacer malas cosas. Pero no queremos venir a Jesucristo y seguimos dando vueltas en nuestros desiertos. No queremos, como el pueblo de Israel, dando vueltas, nada más. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de decir, yo te creo y yo hago tu voluntad, Dios. Pero sin embargo dijeron, yo hago mi propia voluntad. Y ahí está, 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Estás así en tu vida? Dando vueltas nada más, dando vueltas en donde no encuentras la salida, dando vueltas en donde te apachurras cada vez más. ¿Sabes qué? Ponte a pensar si estás en la palabra de Dios o no. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Es importante, no sé, yo creo que ya levanté mucho la voz, pero hay un celo dentro de mí porque en realidad, desde que yo llegué a Cristo, he visto esta realidad en muchos cristianos, ahora más en pastores, hermano. Y esto a mí me llena de, no sé, de enojo, pero tengo que ser paciente, que yo no lo haga. Hermano, tampoco lo hagas. Obedece a Jesús, obedece a Cristo. Regresamos a Santiago, hermanos. Versículo 24, perdón. Ya lo leímos el 25. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ok, hermanos, tenemos que ponernos muy listos en la palabra que dice mirar atentamente. Esta palabra mirar atentamente es mirar con detenimiento hacia adentro o inclinarse para ver. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado una moneda y nos inclinamos para ver si es verdadera la moneda? ¿Sí les ha pasado? O ven la moneda y no le hace. No, ¿verdad? Se detienen para mirar, es buena la moneda. O lo que se encuentran, se inclinan para verla. Hermanos, Santiago nos dice, si tú eres un oidor nada más, y no hallas la puerta para salir, mira, detente y pon atención en la ley perfecta de Dios. Detente tantito, espérate, sé humilde para detenerte y buscar en qué es lo que estás fallando para con Dios. Sí, porque el que no es hacedor de la palabra trae una consecuencia. Entonces evitemos la consecuencia deteniéndonos para mirar en la palabra de Dios. Bueno, podemos ver, la ley dice la perfecta ley. Podemos decir la ley de Moisés, porque nosotros tenemos una ley moral que seguir. ¿Cuál es esa ley moral que tenemos que seguir? ¿Son los 10 mandamientos? Sí, ¿no? Porque los de los 10 mandamientos, todos se citan en el Nuevo Testamento, excepto el día de reposo. Pero esa es la ley que una ley moral que nosotros debemos de seguir. Ahora, pero Santiago no está hablando exactamente de la ley de Moisés, porque él dice, en la perfecta ley, y va a indicar cuál, la de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad de nosotros? ¿Cristo nos ha hecho libres? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Libres de qué o por qué? Vamos a echarnos un vistazo a Romanos 8, por favor. Romanos 8, del 1 al 4.
Romanos 8, del 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es esa ley del Espíritu? Esa ley del Espíritu lo dice muy claro Romanos, muy claro. Ya no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado. La ley de la libertad, hermanos, es el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo, por medio de haber derramado su sangre en el Calvario, para nosotros libertarnos de la ley que traía un yugo sobre las personas, y ahora nos ha llamado a una libertad del pecado. Amén. ¿Y qué quiere decir de la libertad? Somos libres del pecado, hermano. Yo no sé por qué nosotros nos complicamos nuestra vida. ¿Andamos en el Espíritu o no andamos en el Espíritu? Pero andar en el Espíritu no es andar en el aire, ni andar acá en las nubes y Dios tuve un sueño y Dios... No, el andar en el Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo, es obedecer la palabra de Dios. Esa es la libertad de Cristo. Cristo me ha libertado. Detente poquito y considera que Cristo ya te libertó del pecado. Entonces ya no tienes que hacer nada en contra del pecado más que confiar en Cristo y obedecerle a Él. Pero detente. Ya no sigas más adelante. Detente, sé humilde y ponte a ver en la palabra de Dios. Dios, es que tú ya me libertaste de esto. Es que tú, Dios, ya has quitado el pecado. Le has puesto un alto al pecado en mí. Yo no tengo por qué estar pecando. No tengo por qué estar haciendo lo malo. Necesito ahora hacer lo que tú me has dicho. Vamos a ver Gálatas 5:1, por favor. Y fíjense cómo Pablo le habla a los de la iglesia de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Cristo os desligasteis? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Esa es la clave de tu vida cristiana, la fe que obra por el amor. Derribando todas las tradiciones que hay detrás de nosotros. Teniendo un corazón dispuesto a que Cristo me libertó, ahora está la obediencia. Como les dije, por el amor a Cristo, por la fe que obra en el amor.
Y esta es, ¿cuál es ese amor? ¿Cuál es ese amor? ¿Efesios nos habló algo de eso? Sí. Entonces, hermanos, debemos de mirar atentamente en la libertad. Ahora, Juan 8:32. Evangelio de Juan. Juan 8:32. Dice, ¿cómo dice Juan? El apóstol Juan. Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí quedare para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y más adelante le dice, de vuestro padre el diablo. Pero ahora, entendamos más la libertad. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Libres del pecado completamente. Porque el que es esclavo del pecado es esclavo. Pero hermanos, ¿por qué pues nosotros no obedecemos? ¿Acaso seremos esclavos del pecado todavía? Entonces, a practicarlo. Porque por medio del Espíritu Santo nosotros vamos a poder caminar con Dios. Porque si tú lo quieres hacer en tus propias fuerzas, no vas a poder. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitas la ayuda de Dios. Ahora, la fe que obra por el amor. Gálatas, otra vez en Gálatas 5:13, dice el 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, como siervos por amor los unos de los otros. De ahí nos pasamos al 6:2 y dice, sobrellevar las cargas los unos con los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, el detenerte en la ley, el detenerte en la palabra de Dios completamente, te va a hacer entender que tú ya no eres un hijo descarriado, que tú ya no eres un hijo que puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres una persona que ha nacido de nuevo y eres una persona que tienes que poner en práctica lo que has escuchado. Sí, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser bien preciada para nosotros. ¿Es para usted muy preciada la palabra de Dios? ¿La guarda como a tesoros? ¿La come y dice, wow, gracias Dios? Tenemos que hacer. Pero ¿por qué es tan importante detenernos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Detente en la palabra de Dios. Esa ley perfecta. Puedo ver, vamos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16.
Y miren lo importante de detenernos en la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada de Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si tú te detienes en la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a enseñar esto, te va a disciplinar, te va a corregir, te va a instruir, te va a enseñar y te va a enseñar tus faltas. El mejor espejo en el que nosotros nos podemos mirar, hermanos, es la palabra de Dios. Dios nos pone al desnudo con su palabra. ¿Quieres saber cómo eres? Métete a ver en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Ahí sí te vas a ver tal y como tú eres. Y así es, no hay un libro que refleje al hombre tan más exactamente que la Biblia. No hay otro libro que te va a decir cómo eres. Te va a doler, pero es el consejo de Dios. Entonces, es el mejor ejemplo, es el mejor consejo. En otras palabras, Santiago dice, la ley de Dios, la Biblia, es el mejor espejo en donde te puedes reflejar, tal y como eres. Pero, considérate para que te cambies verdaderamente lo que tú eres y estás mal por dentro. Pero si nosotros lo sabemos en qué estamos mal y no practicamos, palabra muerta se hace. Palabra muerta. ¿Por qué? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios es como una espada que te va a atravesar y te va a doler. Y fíjense, es importante que dice, separa el alma del espíritu. Separa tus emociones de lo que Dios te está pidiendo. Pero si tú no te metes a la palabra de Dios, aunque tú vengas, y si esa palabra no penetra en ti, quiere decir que hay un callo en tu corazón. Hay un callo que no deja penetrar esa palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos callos en las manos? Y metemos una aguja y no sentimos, ¿verdad? Hasta que penetra más adentro la aguja. Pero en el callo no penetra. Hermano, si tú escuchas la palabra y no penetra en ti, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado. Hay un callo. El pecado, la desobediencia, ha hecho un callo en tu corazón. Y el pecado te ha engañado completamente. Porque empiezas a aligerar lo que Dios dice. Empiezas a tomar todo light en la palabra de Dios. No hay que ser tan legalistas. No hay que ser tan así.
Una vez hablaba con una persona sobre la disciplina y yo le decía, la disciplina en la iglesia es contundente. Eso tiene que ser. No, hermano, pero eso es legalismo. Dime de dónde es legalismo. Está suavizando la palabra de Dios. Hermano, nosotros no debemos de suavizar la palabra de Dios. ¿En qué nosotros suavizamos la palabra de Dios? En muchas formas. En donde Dios te dice, no hagas esto, y tú dices, poco no es mucho. O el llamado una no es ninguna, ¿verdad? Una canita al aire no es mala. Hermanos, empezamos a suavizar la palabra de Dios cuando la palabra es contundente y firme, sin doblez. Así como viene, así va dentro. Pero si has hecho un callo y no has obedecido lo que Dios te dice, yo creo que tú eres un oidor. ¿Sabían que a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista? Muchísimo le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Pero él no fue capaz de ir al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Y a muchos de nosotros nos encantan las historias de la Biblia. Nos gozamos con las historias de la Biblia. Y decimos, ¡qué maravillosa historia! ¡Oh, sí! Pero ¿saben qué? No hay nada para hacer. Nada más nos quedamos en nuestra propia emoción. En nuestra propia emoción. Y emocionados, ¡qué bueno! Yo creo que si esa palabra de Juan el Bautista que le dijo a Herodes, el de no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, si hubiera penetrado esa palabra en el corazón de Herodes o en su interior, él rapidito hubiera sacado a su hermano, hubiera repudiado a esa mujer y se hubiera ido a bautizar en el bautismo de Juan. Pero claro, no fue así. Pero nosotros no somos como Herodes, ¿verdad? ¿No? Eso espero, ¿verdad? Porque no los escuché muy fuerte. No queremos ser como Herodes, ¿verdad? Eso espero, hermanos. Ustedes pónganlo en práctica. Sí. Entonces, regresamos a Santiago, hermanos. En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, si tú haces, vas a ser bienaventurado. Vas a ser doblemente dichoso. ¿Por qué dice que los mandamientos de Dios no son gravosos? Porque Él te ayuda a hacerlos por medio del Espíritu, su palabra, para que cuando tú des el paso, te vayas a sentir dichoso y alegre de obedecer a tu Señor. Porque no necesitas hacer nada para salvarte. Solamente necesitas obedecer. Obedece. ¿Quieres obedecer? Juan 14:15, por favor. Un pequeño versiculito. Un pequeño versiculito. Juan 14:15. Insignificante el versiculito, hermanos. Pero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
si me amáis, aguardad mis mandamientos. Esa palabra guardad es, yo la quiero apapachar, pero yo al mismo tiempo tengo que obedecerla. Guárdala. ¿Amas a Cristo? Sí. Más oye un amén. Guarda sus mandamientos. ¿Estás batallando en tu vida? Detente en la palabra de Dios. Pero hermanos, todo esto sucede cuando no somos hacedores de la palabra, es que no tenemos comunión con Dios. Y esas son las consecuencias de todo. Porque muchos somos oidores irresponsables. Y muchos son oidores que no les importa. Está bien, pero yo quiero seguir con mi pecado. Yo creo a lo que dice Dios, pero yo quiero seguir en mi pecado. Yo amo más mi pecado. Yo amo más el hacer mi voluntad. Entonces tú no eres un hacedor de la palabra de Dios. Hermanos, Santiago nos dice ser hacedores, hermanos. Oigan, pero hagan. ¿Va a ser difícil? No sé, yo creo que sí. Pero necesitamos hacerlo. ¿Eres hijo de Dios? Necesitas hacerlo. Si no eres hijo de Dios, pues no va a haber ni una culpa para ti. Pero si tú eres hijo de Dios y amas a Cristo, guarda la palabra de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ya no vivas en este pecado. Guárdate del mal. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que alentarnos los unos con los otros. Y hermanos, soportándonos unos a otros. Si aquel hermano no lo está haciendo, ve y habla con él. No lo critiques. No hables de él con otras personas. Ve y edifícalo. Porque si no, no amas a Jesús. No estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer. ¿Será mucho lo que Dios nos manda a hacer? Sí, pero de aquí a que nosotros nos muramos o Él venga por segunda vez, hagámoslo. Esforcémonos un poquito o confiemos mejor más en Dios. Que si lo hacemos, vamos a ser bendecidos por Dios. Bienaventurados en todo lo que hace, dice Santiago. En todo lo que emprendas, vas a ser bienaventurado por la obediencia a la palabra de Dios. Hay una recompensa, hermanos. Hay una recompensa. Entonces, ¿tú quieres esa recompensa? No lo hagas porque vas a recibir la recompensa, sino recibe la recompensa haciendo lo que te toca hacer. Dijo Cristo, siervos inútiles somos, porque lo que hemos hecho, lo que nos tocaba hacer, lo hemos hecho. ¿Sí? Y yo me considero un siervo súper inútil, porque no he hecho perfectamente lo que debo de hacer. Entonces, hermanos, seamos siervos inútiles y que hagamos lo que nos toca hacer por amor a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Bendice tu palabra, Padre, y que tú, Señor, nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Que tú, Padre Santísimo, nos fortalezcas en cada momento para poder hacer. Dios, queremos amarte más y más. Queremos amarte, Dios. Queremos glorificarte y queremos exaltarte, ese nombre que es sobre todo nombre. Pero Dios, tenemos que hacerlo con nuestras vidas. Tenemos que, Señor,
tomar la decisión de obedecer cada precepto, cada imperativo que tú pones en tu palabra. Te pedimos, mi Dios, fortalezcas y te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes. Mi Dios, para tu gloria y para tu honra, te damos la alabanza y todo el poder y te honramos a ti. Y ayúdanos, Padre, a vivir una vida que te agrade a ti. Dios, si hay alguien en esta mañana que no ha sido hacedor de tu palabra y solamente oidor, habla a su corazón para que hoy es el día de arrepentimiento y hoy es el día de poner en práctica tu palabra. Dios, edifícanos siempre. Ayúdanos a construir nuestras vidas en tu palabra y en tu obediencia, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.